A ver, el tema del día de hoy es la clasificación de los verbos. El tema anterior hablamos acerca de los accidentes gramaticales del verbo, ¿cierto? Los cuales eran el modo, el número, el tiempo, el aspecto, ¿no? Todo ello fue lo que vimos en la clase anterior. Accidentes gramaticales del verbo. Es como una breve introducción a lo que va a venir después con respecto al verbo, porque el tema del verbo es amplio, ¿no? Y más si vamos a hablar ahora de su clasificación. ¿Por qué? Porque tú te puedes confundir entre una clasificación u otra. Entonces, si tú no tienes en claro cuáles son los preceptos para poder dominar este tipo de temas, entonces vas a salir perdiendo, porque lo que tú tienes que saber es diferenciar, perdón, qué diferencia hay entre esta clase de verbo y la otra clase de verbo, porque a simple vista todas son parecidas, a simple vista todas tienen los mismos componentes. Entonces, cuando tú estés ante las preguntas, todas te van a parecer igual. No vas a poder distinguirlas, por eso tienes que prestar atención para que puedas responder tu ficha como se debe, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar entonces aquí con los criterios para poder entender esta clasificación de verbos. Tenemos aquí el criterio sintáctico semántico que nos va a ayudar a identificar qué función tienen los verbos y cuáles son las normativas, ¿no? En qué casos se trata de esta clase de verbo. Entre los verbos más populares tenemos los verbos copulativos, ¿de acuerdo? Verbos copulativos. ¿Qué sabemos de ellos? A ver, vamos a comenzar. Son aquellos que sirven solo de enlace entre el sujeto y el predicado. Ya, con esto te está dando buena información. Solamente es un enlace. Es un enlace. ¿Por qué? Porque este tipo de verbos son los verbos ser, estar y parecer. Estos son los tres más conocidos, lo cual no implica que haya un poquito más, ¿no? Tú conoces ser, estar o parecer, pero también tenemos resultar, seguir, semejar, asemejar, permanecer y continuar. También estos pertenecen a la lista de verbos copulativos, también estos de aquí, ¿de acuerdo? Pero los principales son ser, estar o parecer, incluso querer, según si funciona como un enlace. Pero es que ese es el problema, en qué momento ser, estar o parecer va a funcionar como un enlace dentro de la oración. Cuando es necesario el atributo. Y ahora te voy a explicar qué cosa es el atributo. Es un complemento, ¿de acuerdo? El complemento atributo. Este tipo de verbos carece de significado. Recuerda, los verbos copulativos carecen de significado, por lo tanto necesitan un atributo. ¿Por qué carecen de significado? Porque simplemente funcionan como un enlace. O sea, ser, estar o parecer vienen a ser un enlace dentro de la oración. ¿Y van a enlazar a quién? Al sujeto con el predicado. O sea, no tiene que tener mayor significación. Y obviamente el predicado va a estar compuesto tanto por este verbo como por el atributo. Entonces simplemente te va a agregar algo para que el verbo no esté solito, o sea, para que tenga sentido el verbo, nada más. Por ejemplo, tienes aquí, los perros están tristes. ¿Qué puedo identificar en esta oración? El verbo están, ¿cierto? El verbo están. ¿Qué cosa hay en el verbo están? Está aquí el verbo copulativo, ser, estar o parecer. Estar está aquí, estar. Y simplemente, ¿qué cosa he añadido? Tristes. Tristes, ¿qué cosa es? Es un adjetivo, ¿cierto? Entonces, este adjetivo cumple la función de ¿qué? De atributo. Adjetivo cumple la función de atributo. Simplemente estoy enlazando ¿qué cosa? El sujeto, que vendría a ser los perros, ¿con quién? Con el, básicamente, el predicado, ¿no? En este caso, tristes. Sujeto, predicado, sujeto, predicado. Y esta palabra están serviría de enlace, porque imagínate, si tú dices los perros están, hasta ahí nada más tendría sentido, no tiene sentido. Por eso es necesario agregarle un atributo para tener la certeza de que estamos ante un verbo copulativo, ¿no? Entonces tú tienes aquí sujeto y predicado nominal, ¿no? Y este es el que va a enlazar al sujeto y al predicado. Están, la palabra están lo va a enlazar, porque recuerda que los perros están,
Así solito no tiene sentido. Necesita de una palabra adicional, ¿cierto? Entonces, por eso colocamos tristes. Generalmente tiene acá adjetivos, para que no te confundes. Puede tener adjetivos, ¿ya? No solamente adjetivos puede ser el atributo, sino ya lo vas a ver con respecto, conforme vamos avanzando. Gabriel es muy educado. Recuerda que para hallar verbos copulativos a veces es fácil porque siempre tienen estos enlaces, pues ser, estar o parecer. Entonces, cuando tú encuentres estos enlaces, automáticamente estás ante verbo copulativo. Pero tienes que fijarte, obviamente, a quién está acompañando, ¿no? Entonces, si acompaña a este tipo de atributos, como los adjetivos en todo caso, entonces estamos ante verbo copulativo. Por ejemplo, Gabriel viene a ser el sujeto. Es, aquí está es, ¿no? Del verbo ser. Ser, estar, bueno, en este caso es estar, ¿no? Gabriel es muy educado. Gabriel es muy educado. Este es el atributo. Muy educado, ¿qué cosa es? Es una, se podría decir, una clasificación que tú le das a Gabriel, ¿no? Una categoría que le das a Gabriel. Muy educado también cumple la función de ¿qué? De adjetivo, ¿cierto? Pero recuerda que no solo los adjetivos cumplen la función de atributo. Bueno, en este caso nosotros estamos apreciando adjetivos como atributo, o sea, que no te brindan mayor información, simplemente están, se podría decir, regresando a su dueño, ¿no? Se podría decir, los perros están tristes, te indica cómo están los perros, perros tristes. Ahora, Gabriel, muy educado, te indica cómo es Gabriel, ¿no? Y simplemente este enlace es, sirve, como valga la redundancia, sirve de enlace, nada más, ¿no? Tienes ahí ser, estar o parecer, ahorita estamos en están, es el verbo estar, ¿no? Verbo estar, que une tanto al sujeto como al predicado, sujeto y predicado, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los verbos predicativos, que vienen a ser todo lo contrario a los copulativos. Por eso se les conoce como los no copulativos. A ver, ¿qué quiere decir acá? Son aquellos que expresan todo tipo de fenómenos, acción, sentimiento, etcétera. No necesitan obligatoriamente de un complemento atributo. Entonces, los verbos predicativos no necesitan de complemento atributo como sí lo necesitaba el verbo copulativo. A los verbos predicativos también se les conoce como no copulativos. ¿Qué quiere decir estos verbos predicativos? Quiere decir que el verbo funciona sin necesidad de un atributo, o sea, puede tener algo adicional, no hay ningún problema, pero el verbo puede funcionar solito. Mira, date cuenta, los perros están. Si yo no le coloco tristes, no puedo entender la oración. Los perros ¿están qué? ¿No? Se queda estancada mi oración. Pero en cambio en el predicativo, si yo simplemente utilizo al sujeto y utilizo al verbo, se entiende por completo sin necesidad de aumentarle algo. Pero tú obviamente en los ejemplos vas a verlo con algo adicional, pero si lo quitas te vas a dar cuenta de que igual funciona, igual se entiende. Por ejemplo, aquí, Manuel estudia. Ya está. ¿Se entiende? Sí, se entiende que Manuel estudia. Adicionalmente, tú podrías poner Manuel estudia inglés. Y si le quitas la palabra inglés, de todas maneras, Manuel estudia funciona. ¿Cierto? Se entiende. Manuel estudia. Por ejemplo, te estoy diciendo, ¿no? Manuel estudia inglés. ¿De acuerdo? Pero quítale la palabra inglés. Manuel estudia. ¿Se entiende? Sí se entiende. En cambio aquí, si tú decías, los perros están, ¿se entiende? ¿Están qué? Y los perros están. Necesariamente requiere de que le aumentes algo, ¿cierto? En cambio aquí no. Por más que tú digas, Manuel estudia inglés, si le quitas inglés, puedes decir Manuel estudia y sí se entiende la idea. Por ejemplo aquí, Pedro baila alegre. Pedro baila alegre, pero quítale el alegre y dice Pedro baila. Y se entiende la idea, ¿cierto? Se entiende, Pedro baila. Se entiende que Pedro está bailando. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Como, que los predicativos funcionan así tengan un complemento o no tengan algo adicional. O sea, no necesitan, como dice acá, no necesitan obligatoriamente de un complemento. Ahora tú me dirás, pero acá, baila alegre, esto es un adjetivo. Y acá arriba, los perros están tristes, acá también tiene al costado un adjetivo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy ante un copulativo y un predicativo? Fácil, porque los predicativos no tienen ser, estar o parecer. En cambio, aquí
dentro de los predicativos, claro, están, en este caso el verbo estar, y ahí te das cuenta que estás ante un copulativo y que el verbo ser, estar o parecer necesita de un complemento atributo, en este caso tristes y muy educado, ¿no? Este tipo de adjetivos. Y en cambio aquí no hay ser, estar o parecer, si te has dado cuenta. Acá dice Manuel estudia, el verbo aquí es estudia. Pedro baila, el verbo aquí es baila. Entonces, aquí puedes añadirle un complemento atributo, pero no es obligatorio, ¿de acuerdo? No es obligatorio. Como te decía, Manuel estudia inglés, ¿no? Estudia inglés. Quítale el inglés, se entiende, Manuel estudia. Pedro baila alegre. Quítale el alegre, igual se entiende, Pedro baila. En cambio, aquí arriba, si tú le quitas estos atributos, no se entiende. Los perros están. ¿Están qué? Gabriel es que. Entonces no se va a entender si tú no le añades algún atributo, ¿cierto? En cambio aquí en los predicativos, si tú le quitas el atributo, se sigue entendiendo tan solo el sujeto con el verbo. Se sigue entendiendo. Eso quiere decir que el verbo es predicativo, ¿no? Porque hace la función del predicado sin necesidad de un complemento adicional, solamente con el verbo. Y además recuerda que entre el predicativo y el copulativo es necesario que estén los verbos ser, estar o parecer. Aquí no está ser, estar o parecer, ¿no? Aquí en los predicativos está estudia, baila. Esto podría ser un poco subjetivo si te das cuenta que en algunos casos sí lo presenta. Por ejemplo, aquí te voy a mostrar uno de ellos. Presta atención. Dentro de los predicativos. A ver, un ratito. Un ratito. Creo que estaba aquí, si no me equivoco. No, aquí no está. Ya, espera un rato. Mientras te voy mostrando en qué casos tú vas a encontrar al verbo estar dentro de un predicativo. Es visible el caso en el que se encuentra, es visible, así que no te vas a hacer bolas tampoco. A ver, un ratito. Ya, aquí. Aquí creo que estaba, si no me equivoco. O estaba en el anterior. Predicativos, no, creo que está en el anterior. ¿Y cómo no lo he visto? Ah, ya, sí, estaba en el anterior, ni siquiera lo había visto. Ya, acá tienes verbo predicativo y copulativo, ¿cierto? Hasta el momento estábamos hablando de que los copulativos tienen los verbos ser, estar o parecer, ¿no? O asemejar, querer, tiene todo ese tipo de verbos, ¿no? Los cuales ya los tienes ahí en tu libro. Y de esta manera hemos hablado de que no funcionan sin un complemento atributo. Por ejemplo, ella es. Necesito de algo más, en este caso cauta, ¿no? Un adjetivo. Todos estaban. Ya, pero estaban ¿qué? Exhaustas, ¿no? Acá otro adjetivo. Ustedes serán más honrados. Entonces aquí serán del verbo ser más honrados, ¿no? Acá aumento algo adicional. Aquí ellos yacen enfermos. La palabra yacer también entra dentro de la categoría de los copulativos. Entonces aquí simplemente un complemento adicional, ¿no? O sea, que sin esto, sin enfermos, sin más honrados, sin exhaustos, sin exhaustas, sin la palabra cauta, no funciona, porque tú no puedes decir ella es, todos estaban, ustedes serán, ellos yacen. O sea, no funciona así solitos. Es necesario agregarle estos complementos para que se entienda. Además que los verbos son ser, estar, parecer, asemejar, semejar, querer, resultar, yacer, todo eso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los predicativos? Que los predicativos sí funcionan cuando no tienen un complemento atributo. Por ejemplo, ellos viajan. Funciona, normal, no necesito saber que nada más, ¿no? O ella ayuda, hasta ahí también se entiende, ¿no? En cambio, acá obviamente le han agregado un complemento a los enfermos, pero así solito también se entiende, ella ayuda a los enfermos, ¿de acuerdo? Se entiende de todas maneras. Si yo digo ellos viajan, se entiende. Si yo digo ella ayuda, también se entiende. Se supone que está ayudando a otras personas. Por eso no es necesidad de colocar a los enfermos, ¿no? O no es necesidad de colocar a dónde viaja, porque ya están diciendo que ellos están viajando. Se supone que viajan a algún lugar. En cambio aquí ella es.
Ella es ¿qué? Si se necesita, ¿no? Se necesita de un complemento. Pero también puede considerarse ser y estar si no hay atributo, o sea, de esta forma, ¿no? ¿En qué manera puedo yo colocar el verbo estar dentro de un verbo predicativo? Cuando tiene una preposición. Por ejemplo, ella está, y acá está la preposición, en casa. Este en casa ya vendría a ser ¿qué cosa? Complemento de lugar. Ya no sería complemento atributo, sino complemento de lugar. Entonces, aquí el está, en el está, sí es necesario colocarle todo esto. Ella está en casa. Y como acá tiene una preposición, date cuenta, en ninguna de las anteriores, donde hablamos del verbo estar, hay preposición. De frente viene el adjetivo, ¿no? El adjetivo, en este caso un sustantivo, ¿no? Pero viene de frente. En cambio, si tú tienes está y tienes la preposición aquí al costado como en casa, ahí ya estamos hablando de predicativo. Entonces, en ese caso, el verbo estar sí va a tener función de predicativo. Ahora, ella fue agredida, fue del verbo ser, ¿no? Fue agredida por el policía. Acá tienes, por el policía. También tenemos un, ¿qué cosa? Una preposición. Entonces, efectivamente, estamos ante lo que vendría a ser verbo predicativo. Pero acá tú me dirás, ¿no? Eh, Aquí, después del verbo fue, bueno, en este caso sería el verbo ser, está la palabra agredida. Y agredida vendría a ser, ¿qué cosa? Un adjetivo. Entonces, ¿por qué razón no es o no pertenece a verbo copulativo? Porque esta oración está en voz pasiva. ¿A qué me refiero con voz pasiva? Que dice, ella fue agredida por el policía. Esa es voz pasiva. Cuando te dice, él fue insultado por, o sea, cuando te dice, tú fuiste, la acción se realizó sobre ti por alguien. A eso se refiere con voz pasiva, ¿no? Porque no es lo mismo ella está en casa que ella fue agredida por el policía. Cuando la acción, en este caso, cuando la acción recae sobre ti, pero te lo hace otra persona, ¿no? Ella fue agredida por el policía. Él fue insultado por sus amigos. El perro fue vendido por su dueño. Entonces ahí tenemos voz pasiva en esos ejemplos. Entonces cuando una oración está en voz pasiva, obviamente se va a tomar referencia estas dos cosas. Y ahí recién voy a darme cuenta que está después. Y después, ¿quién está? Está la preposición, ¿no? Entonces, ser, estar después y que después le siga una preposición, entonces estamos ante un verbo predicativo. Todo ello lo vamos a analizar mejor en los ejercicios que tiene el libro, así que no se preocupen. Ya hasta el momento esas serían las formas de hallar tanto copulativo como predicativo. Ahora pasamos a los siguientes verbos. Ahora tenemos los transitivos y los intransitivos. ¿De qué estamos hablando? A ver, simplemente los transitivos funcionan cuando tenemos objeto directo. Cuando tenemos objeto directo, ¿de acuerdo? Objeto directo. ¿Cómo voy a hallar yo el objeto directo dentro de una oración? De la siguiente manera. Enrique compró 2 entradas para el clásico, ¿de acuerdo? Tienes que fijarte qué cosa hay después del verbo. El verbo es compró. ¿Y quién está después? 2 entradas. Generalmente el verbo transitivo, o mejor dicho, el objeto directo, viene a ser un sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo? 2 entradas. 2 entradas. Determinante numeral 2 y entradas el nombre. Entonces tenemos aquí determinante más nombre que vendría a ser sustantivo. El sustantivo vendría a ser el objeto directo. Pero para que sea objeto directo requiere de algo adicional. Presta atención. Enrique compró 2 entradas para el clásico. Después de compró está 2 entradas, ¿cierto? Que viene a tener función de sustantivo y en este caso objeto directo. ¿Por qué? Porque si tú quitas la palabra 2 entradas y puedes reemplazarlo por los, entonces es un objeto y directo la palabra 2 entradas. A ver, ¿qué estoy hablando? Préstame atención. Enrique compró 2 entradas para el clásico. Te dije que quites 2 entradas. Quita la palabra 2 entradas, o sea, lo que está al costado del verbo, quítalo. ¿Cómo dirías? Enrique las compró, ¿cierto? Enrique las compró para el clásico. Si yo quito la palabra 2 entradas, sería Enrique las compró para el clásico. Y quiero que me respondan ahí en el chat.
Fíjate bien en mi oración, ¿ah? Enrique las compró para el clásico. ¿Quién ha reemplazado a 2 entradas? Ahí, díganmelo en el chat, cualquiera. ¿Quién ha reemplazado a 2 entradas? Ahí tenemos a Cochache, Anco, Silva, eh, Rojas, Cifuentes. Ujú. Respuesta correcta. La palabra las. Enrique las compró para el clásico. La palabra las, ¿a quién ha reemplazado? A 2 entradas. Entonces, cuando el sustantivo o lo que está después del verbo puede ser reemplazado por lo, por las, por los o por la, entonces estamos ante quién? Ante objeto directo. ¿Se puede reemplazar por uno de ellos? Sí. Entonces estamos ante objeto directo. Vamos a ver aquí. Luz le dio un beso a su madre. Luz le dio un beso a su madre. El verbo aquí es dio, ¿cierto? El verbo es dio. Y tenemos luego un beso. Un beso. Ahora, tú tienes que realizar el análisis. Un ratito, va a sonar mi alarma. A ver, Luz le dio un beso a su madre, ¿no? Ahora, ¿tú cómo puedes decir esto? ¿Cómo puedes reemplazar aquí un beso? Luz se lo dio a su madre, ¿cierto? Luz se lo dio a su madre. Entonces, como tú dices, se lo dio, ¿a quién está reemplazando beso? A ver, ¿a quién ha reemplazado beso? Los leo ahí en los comentarios. ¿A quién ha reemplazado beso? Se lo dio a su madre. Luz se lo dio a su madre. Celo, ¿no? La palabra celo. Y obviamente ahí está lo. Y como está lo, ¿qué cosa es? Lo, la, los, las reemplaza ¿a quién? Al objeto directo, ¿cierto? Entonces un beso, como un beso ha sido reemplazado por lo, ¿qué este significado tiene? Que viene a ser objeto directo, ¿de acuerdo? Viene a ser objeto directo. Muy bien. Ahí nos damos cuenta que estamos ante una oración transitiva. Ahora, en las intransitivas, ¿qué va a pasar? Son aquellos que no admiten objeto directo, o sea, que no van a permitir esto de lo, las, dentro de las oraciones que estamos reemplazando. Por ejemplo, yo tengo acá, Maritza duerme plácidamente. Tengo la palabra duerme, ¿cierto? Y si yo quiero buscar objeto directo, se supone que voy a reemplazar plácidamente, ¿no? Lo que está después del verbo. A ver, tú di, María lo duerme, ¿funciona? No. Entonces estamos ante una oración intransitiva, ¿cierto? No funciona, María lo duerme. Ahora, y generalmente este tipo de verbos intransitivos va acompañado de los adjetivos terminados en mente o va acompañado de una preposición, así como esta, ¿no? Por el parque, hacia algún lugar, a, eh, al sur, algo así, ¿no? Al sur, ¿no? Cuando tiene acá preposiciones. Generalmente va acompañado de adjetivos terminados en mente o de preposiciones, ¿de acuerdo? Ahí tenemos verbo intransitivo, pero no necesariamente eso sucede en todos los casos. Siempre en cuando no tiene que haber objeto directo. Si hubiese objeto directo, así haya preposición, así haya lo que sea, estamos ante un transitivo, ¿de acuerdo? A ver, Marisa lo duerme, no funciona, por lo tanto estamos ante un intransitivo. Ahora, nosotros caminamos por el parque. Voy a reemplazar esto, ¿no? Lo que está después del verbo. Nosotros lo caminamos, ¿da? Lo caminamos, la caminamos, ¿da? No da. Entonces, efectivamente, este tipo de oraciones no tiene objeto directo. Estamos ante un verbo intransitivo. Recuerda que generalmente van acompañados por palabras terminadas en mente o por después del verbo siempre va una preposición. Entonces, si tú realizas el análisis de que no se puede reemplazar por lo, por la, por los o por las, entonces efectivamente estás ante un intransitivo. Los verbos reflexivos, cuando la acción que tú realizas recae sobre ti mismo, generalmente va acompañado por los pronombres se, te, nos, ¿no? Va acompañado por esos pronombres. Por ejemplo, cuando la acción recae, o sea, regresa sobre el sujeto, o sea, recae sobre la misma persona. Cuando la acción que realiza el sujeto recae sobre el mismo sujeto. Por ejemplo, y tú puedes acompañarlo para darte cuenta con las palabras a sí mismo, a ti mismo y a mí mismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Pilato se lava las manos a sí mismo.
Cae, sí, se lava las manos a sí mismo. Además, esta acción de lavarse las manos recae sobre quién? Sobre el mismo sujeto. Este sujeto realiza la acción de lavarse las manos, pero la acción se lava las manos recae sobre quién? Sobre el mismo sujeto. Y además que puedes acompañarlo con la palabra a sí mismo, ¿no? Pilato se lavó las manos a sí mismo, ¿de acuerdo? Ahí tienes el se, el verbo se, ¿no? Se lava las manos a sí mismo. Luego tenemos el verbo que diga el pronombre. Camila se plancha el cabello a sí misma, o sea, la acción que realiza Camila es para sí misma, ¿cierto? Para sí misma. Entonces, efectivamente, estamos ante se, ¿no? Ante verbo reflexivo. Recuerda que si tienes se, la palabra se, tú puedes acompañarla con a sí mismo, a sí mismo. Si tiene la palabra me, tú puedes acompañarlo con a mí mismo, ¿no? A mí mismo. Y si tiene la palabra te, tú tienes que acompañarlo con a ti mismo, ¿de acuerdo? Entonces, se, te y en todo caso me vendrían a ser claves importantes, pronombres importantes para los verbos reflexivos. También puede estar acompañado por nos, ¿de acuerdo? En el caso de que sea plural, ¿no? De varias personas estén realizando una acción, sería nos. Pero si solamente una persona la realiza, sería se, te y me, los que tendrían que estar aquí para que tú te des cuenta de que se trata de un verbo reflexivo. Y recuerda que la acción recae sobre el mismo sujeto. Los verbos cuasirreflejos se parecen un poco a los reflexivos y a los recíprocos, pero la diferencia es que la acción no recae sobre ellos mismos, sino que la acción recae sobre otro ángulo, otra perspectiva. Por ejemplo, Raúl se fue. A sí mismo no cae, ¿cierto? Raúl se fue a sí mismo, no cae. Entonces, quiere decir que Raúl es el sujeto y la acción que realiza recae sobre otro lado, ¿no? Se fue. Por más de que tenga aquí el se, que te indique reflexión, ¿no? Como acá, se, ¿no? Entonces, pero acá no te indica que la acción recae sobre sí mismo. Se arreglan las cocinas. Se arreglan las cocinas. A ver, ¿las cocinas se arreglan solas? No, alguien tiene que arreglarlas. Entonces, efectivamente, aquí se arreglan las cocinas, quiere decir que otra persona está realizando la acción, ¿no? Para arreglar las cocinas. Entonces, aquí estamos ante un cuasi reflejo. Por más de que esté se, la acción no va a recaer, la acción que realiza el sujeto no va a recaer sobre sí mismo, sino va a recaer efectivamente sobre otra cosa, sobre otra persona. Esa es la diferencia. Los verbos recíprocos. Se necesita más de un personaje para tener un verbo recíproco, necesariamente dos. ¿De acuerdo? Si no hay más de un personaje, entonces no estamos ante verbos recíprocos. Y va acompañado de pronombres como nos o se. Por ejemplo, Elena y yo, acá hay dos personas, Elena y yo nos casamos ayer. Entonces esto va acompañado por la palabra mutuamente. Elena y yo nos casamos mutuamente, ¿no? Elena se casó conmigo y yo me casé con Elena. Y entonces aquí me da significado de que son recíprocos, ¿no? Que la acción recae o que la acción la realizan ambos. Esa persona realiza la acción para la otra y la otra realiza la acción para la persona anterior, ¿no? Por eso te digo, Elena se casa conmigo y yo me caso con Elena. Entonces, mutuamente, ¿no? Ahí estamos hablando de verbos recíprocos. Mi hermano y yo, además recuerda que en los verbos recíprocos tiene que haber más de una persona, necesariamente, para que sea recíproco. Mi hermano y yo nos compraremos una camioneta. Mi hermano se compra una camioneta y yo me compro una camioneta, ¿no? Entonces ahí estamos efectivamente ante verbo recíproco. Mi hermano y yo nos compraremos una camioneta. Mi hermano se compra una camioneta y yo me compro una camioneta, ¿no? Entonces estamos hablando de reciprocidad, que ambos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Mutuamente estamos haciéndolo, estamos comprando mutuamente. Y acá estamos casándonos mutuamente, ¿no? Entonces a eso se refiere, se necesita más de una persona para tener un verbo recíproco. Ahora, según el criterio morfológico, esta parte sí es ya más sencilla, es lo más fácil que tú vas a tener con respecto a la clasificación de los verbos, es fácil identificarlo. Tenemos los verbos irregulares. No muchos son los verbos irregulares, pero tú tienes que darte cuenta en las conjugaciones. Por ejemplo, acá voy a tener mi pizarra virtual para que tú sepas quiénes son los irregulares y los irregulares. A ver, un ratito. Ya. Por ejemplo, tengo la palabra saber. La palabra saber.
Esto ya parte según el criterio morfológico. Eso quiere decir que vamos a analizar la palabra. Vamos a analizar cómo está compuesta la palabra. Listo, tenemos el verbo saber. Para que podamos identificar cuál es la raíz de los verbos, es necesario quitarle los infinitivos. ¿Cuáles son los infinitivos? Ar, er, ir. Estos son los infinitivos, porque no hay verbos que terminan en or y en ur. Todo verbo termina en ar, er, ir. ¿De acuerdo? Según lo que vimos la clase anterior también, ¿te acuerdas? Entonces, si yo quiero saber la raíz del verbo saber, tengo que quitarle el infinitivo. En este caso, saber tiene el infinitivo er. Entonces, tengo que quitarle er. Le quito er y ya me queda la raíz del verbo saber. ¿Cuál es la raíz del verbo saber? Es saf. Sap. Esta es la raíz. La raíz. Ahora, saber. Conjúgala de todas las formas posibles. Saber, nosotros sabíamos, ellos sabían. Hasta el momento no se cambia la raíz, ¿no? Pero ¿en qué momento se cambia la raíz? Cuando tú dices yo supe, ¿cierto? Y cuando tú dices supe, ya no tiene sap, sino ¿qué cosa tiene? Tiene sup. Yo supe, nosotros supimos, ellos supieron, ¿no? Entonces la raíz ya es otra. Cuando la raíz es otra, en una de las conjugaciones, ahí tenemos verbos irregulares. Entonces la palabra saber era un verbo irregular, porque no todos mantienen la línea de la raíz principal que es sap. Si te das cuenta, puede ser sabíamos, sabemos, sabremos, algo así, ¿no? Entonces, generalmente la raíz es sap, pero si vamos a conjugar todo el verbo saber, encontramos que también tiene supiera, supimos, también tiene eso. Entonces, esto ya cambia, ya no es sap, sino es sup. Entonces, cuando cambia la raíz del verbo en cualquiera de sus conjugados, cuando cambia la raíz, entonces estamos ante verbos irregulares. Por ejemplo, podríamos tener el verbo venir, venir, ¿cierto? Recuerda que lo que es para saber la raíz necesitamos quitarle el infinitivo. En este caso le quitaríamos ir. Y la raíz del verbo venir vendría a ser ven, ¿cierto? Ven, esta sería la raíz. Ahora, conjúgalo en todas sus formas posibles. Veníamos, venir, veníamos, venías, venía, pero ¿qué más hay? Vino, y ya cambió todo el panorama. El vino, tú viniste, y ya la raíz ahí sería vin. Ahí ya sería vin. Vino, viniste, vinieron, y todo ello, ¿no? Entonces ahí ya cambia, ya no es ven, sino vin. Entonces aquí también estamos ante un verbo irregular, cuando en uno de sus derivados, de la forma conjugada, cambia su raíz. A eso nos referimos con verbo irregular, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cuál va a ser la diferencia con los verbos regulares, ¿no? Los verbos regulares. Los tenemos por aquí. Los verbos regulares sí no van a cambiar nunca su conjugación, no van a cambiar. Por ejemplo, tenemos el verbo amar. Se va a mantener la raíz, el verbo amar. Le quitamos el infinitivo, obviamente, y tenemos am, ¿no? La raíz es am. Quítale el infinitivo ar y la raíz del verbo amar sería am, ¿no? Esta sería la raíz. La raíz sería am. Ahora, tú dices amaba, amaste, amé, y se sigue manteniendo, ¿no? La A y la M. A ver, trata de buscar algo que no mantenga la am. No hay, no existe. Se mantiene para todos los conjugados am, ¿no? Amé, amaste, amábamos, amábamos, amaba, amo, todo. Se mantiene la am. Se mantiene la raíz am. No cambia como en el caso de venir, que puede cambiar para vino, en el caso de saber puede cambiar para supiera y todo eso, ¿no? En el caso de amar, partir, temer, todo ese tipo de verbos, no cambia, ¿no? No cambia. Entonces tú tienes que fijarte en todas las conjugaciones posibles. Y si hay uno que ya cambia la forma de la raíz, entonces ahí estás ante verbo irregular. En la que nunca va a cambiar, ya estás ante verbo regular. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, pasamos creo que ya al desarrollo de los ejercicios.
¿no? Porque ya tenemos listas las bases para poder dar inicio a... Ah, falta todavía los verbos impersonales. Los verbos impersonales carecen de sujeto, es decir, carecen de persona gramatical, carecen de un sustantivo. Generalmente se encuentran en los fenómenos naturales como garoar, nevar y llover, y te hablan de forma general, te van a hablar de forma general acompañado del verbo hacer y el verbo haber, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hizo mucho frío ayer. ¿Hay hay sujeto? ¿Hay pronombre? A ver, él hizo mucho frío ayer. ¿Eso existe? ¿Una persona puede hacer frío? Él hizo mucho frío ayer. No existe. Entonces, como no se puede añadir un pronombre, estamos ante un verbo impersonal. Además de que el verbo puede ser cualquiera de los fenómenos naturales como garoar, nevar, llover. Y no solamente eso, sino que generalmente el verbo puede ser hacer o haber, ¿no? En este caso, hizo mucho frío ayer. Tú no puedes meterle ahí un pronombre como él, la, los, bueno, en este caso, él, tú, mí, no puedes meterle ningún pronombre, ¿no? Entonces, efectivamente, estás ante lo que vendría a ser un verbo impersonal. En todo caso, acá también sería se vendieron muchos autos, ¿no? Se vendieron, tienes se y aquí estás ante un verbo cuasirreflejo o también llamado impersonal, ¿no? Se vendieron, porque recuerda que el cuasirreflejo utiliza la palabra se vendieron muchos autos en la feria, ¿no? Entonces se supone que los autos no se van a vender a sí mismos, sino que alguien los tiene que vender. Por eso estamos ante un impersonal cuasi reflejo, ¿de acuerdo? Porque tú no puedes decir acá, él se vendieron. No entra, él se vendieron, ¿de acuerdo? Pero sí se vendieron muchos autos en la feria, impersonal cuasi reflejo. Todo ello lo vamos a ver en los ejercicios, ahí vas a tener el panorama un poco más claro. A ver, empezamos entonces. La primera pregunta ya está desarrollada. Indíquenme si tienen 15 preguntas, porque yo tengo 15 preguntas. ¿Tienen 15 o tienen menos? A ver, indíquenme por favor. ¿Son 15 preguntas? 8, me dice su compañera. Son 8. Ah, ya ves, ya sabía que eran menos. Entonces vamos a desarrollar hasta aquí. ¿De acuerdo? 8 preguntas. Listo, muy bien. Entonces iniciamos. Alternativa que no presenta un verbo transitivo. Se supone que si me está diciendo que algo no es transitivo, entonces no tiene objeto directo, ¿de acuerdo? Si no es verbo transitivo, entonces no tiene objeto directo. Vamos a analizarla. Carmen compró unos juguetes. Primero señalamos el verbo, en este caso compró, y luego identificamos que hay a su costado. Unos juguetes. Ya, unos juguetes, ¿qué cosa es? Sustantivo. Sustantivo. Y generalmente los verbos transitivos van acompañados por un sustantivo. Unos, que vendría a ser el artículo, y juguetes, que vendría a ser el nombre. Entonces, artículo más nombre, sustantivo, ¿no? Entonces, compró acompaña sustantivo. Carmen compró unos juguetes. Ahora, para yo saber que estoy ante un verbo transitivo, necesito hallar el objeto directo. En este caso, a simple vista, el objeto directo es unos juguetes, pero necesitamos hacer el procedimiento. Entonces, quitamos unos juguetes, lo que está después del verbo, quitamos unos juguetes y decimos, Carmen los compró para sus hijos. Carmen los compró para sus hijos. He reemplazado unos juguetes por los. ¿Encaja? Carmen los compró para sus hijos. ¿Encaja? Sí encaja. Entonces, efectivamente, la A tiene objeto directo. Entonces, es un verbo transitivo. Descartada la respuesta. El profesor resolvió un ejercicio. Tenemos aquí resolvió. La palabra resolvió. ¿Cierto? Después de resolvió, ¿quién está? Un ejercicio. Un artículo, ejercicio, nombre. Artículo más nombre, sustantivo. Después del verbo está el sustantivo. Voy a hacer el reemplazo. El profesor lo resolvió del libro. ¿Encaja? El profesor lo resolvió del libro. He reemplazado a un ejercicio por lo. Entonces, efectivamente, este es el objeto directo y aquí hay verbo transitivo. Ahora, Ronaldo autografió mi camiseta. Autografió. ¿Qué vendría a ser? El verbo. ¿Qué hay después del verbo? Mi camiseta. Mi camiseta. Entonces, aquí estamos ante determinante posesivo más nombre. Determinante más nombre sustantivo. Entonces, aquí estamos, vamos a reemplazarlo. Ronaldo lo autografió. Bueno, camiseta es femenino, ¿no? Entonces, Ronaldo la autografió. ¿No? Mi camiseta, porque la camiseta, la femenino, ¿no? Entonces, Ronaldo la autografió. ¿Encaja? Sí, encaja. Por lo tanto, estamos ante objeto directo y sigue siendo verbo transitivo.
Ahora, mi padre repara la computadora. El verbo repara. ¿Qué hay al costado? La computadora. La que viene a ser artículo, computadora, nombre, artículo, más nombre, sustantivo. Ahora reemplaza la computadora. Mi padre la repara. ¿Encaja? Sí, entonces estamos ante objeto directo y verbo transitivo. Generalmente tú te vas a dar cuenta, así a simple vista, para que no te hagas tantas bolas con el análisis, que tú estás ante un verbo transitivo cuando después del verbo está un sustantivo, ¿no? Como por ejemplo unos juguetes, un ejercicio, mi camiseta, la computadora. Pero si no lo ves con claridad, lo vas a ver mejor cuando estés frente a al análisis que te acabo de mostrar a continuación, ¿no? Al análisis de colocarle lo, la, los, las antes del verbo, reemplazando a ese sustantivo. Entonces aquí estamos también ante verbo transitivo porque podríamos decir mi padre la repara, ¿no? Y reemplazo computadora. Elena duerme tranquilamente. Elena duerme tranquilamente. Aquí, duerme es el verbo. ¿Qué hay al costado? Tranquilamente. A ver, reemplázalo. Elena la duerme. Elena lo duerme. ¿Encaja? No, no encaja. Entonces, tranquilamente no es objeto directo. Aquí estamos ante un predicativo, ¿te acuerdas? Los predicativos generalmente son acompañados ¿por quién? Por este tipo de verbos, ¿no? Por este tipo de verbos. A ver, un ratito. Creo que sí estaba acá. A ver, predicativos. No, predicativos no, perdón. Intransitivos. Intransitivos. Duerme y por los terminados en mente, ¿no? En mente, terminados en mente, o si no por alguna preposición, siempre en cuando no pueda comprobarse con el objeto directo. Muy bien. Entonces tenemos aquí, un ratito, plácidamente, podemos, aquí hay objeto directo, Elena lo duerme, no cae, Elena la duerme, no cae, no te da la idea para reemplazar tranquilamente. Entonces, efectivamente, estamos ante lo que vendría a ser un verbo intransitivo. La E es intransitivo porque no tiene objeto directo, por lo tanto, alternativa que no presenta verbo transitivo sería la E. La E dice, Elena duerme tranquilamente, ¿no? Y aquí no hay objeto directo, por lo tanto, esta es la clave correcta y es un verbo intransitivo. Vamos con la 2. Alternativa que presente un verbo copulativo. A ver, cualquiera de ustedes, ahí en el chat, cualquiera, deme la respuesta. Cualquiera. Carla Rojas, Silva Patricia, Quispe Adriana, Leina More, Steven, Ed Nilsson, Anco, Sofía. Uy, ya, algunos me han dado otra respuesta, algunos me han dado, ya, estamos entre la B y la C. Sus compañeros me dicen la B y la C. Creo que la C estaba por demás, ¿ah? Creo que la C estaba por demás. Eso sí, nada más se los digo. Verbo copulativo. En el copulativo necesariamente tiene que estar ser, estar o parecer, obligatoriamente, ser, estar o parecer, ¿no? La diferencia va a ser cuando, ¿qué cosa hay después de ser, estar o parecer? Ahí. Pero si tú tienes ser, estar o parecer, entonces obviamente esa es la respuesta. Por ejemplo, Raúl sustenta su tesis. El verbo es sustenta. Sustenta. No es copulativo, pues, no es copulativo. Sustenta no pertenece a ser, estar o parecer. Las calles están sucias. Aquí están sí pertenece al verbo ser, estar o parecer. Entonces aquí estamos ante copulativo, ¿no? Porque además aquí ¿qué cosa está? Un adjetivo que funciona como complemento atributo, ¿no? Sucias. Entonces la clave correcta sería la B, pero vamos a analizar. El sacerdote bendijo. El verbo es bendijo, no es ser, estar o parecer, descartado. Compré un yate, el verbo es compré, no es ser, estar o parecer, descartado. Catalina diseña la nueva casa, no es diseña, no es ser, estar o parecer, descartado. Acá, sustenta su tesis, aquí estaríamos ante un verbo transitivo, ¿no? Porque tú puedes decir sustenta su tesis, Raúl la sustenta, ¿no? La sustenta, verbo transitivo. Ahora acá, el sacerdote bendijo a los esposos, el sacerdote los bendijo, verbo transitivo. Compré un yate ayer, lo compré ayer, transitivo. Catalina diseña la nueva casa, Catalina la diseña, también tenemos aquí transitivo, ¿no? Verbo transitivo. En todo caso, el único que tiene la función de copulativo vendría a ser la B, porque acá está el verbo estar,
¿no? En todos los demás dice sustenta, bendijo, compré, diseña. El verbo estar se encuentra en la B. La clave correcta es la B. Vamos con la 3. Llueve mucho en febrero. ¿Qué tipo de verbo tenemos? A ver, a la cuenta de 3, esperen. 1, 2, 3. Ahora pueden responder. Silva, Cochache, Steven, More, Fernández, Espino. Ya, acá hay una contradicción. Me dicen la A y la D, pero la mayoría me dice la D, ¿no? La mayoría. A ver, llueve mucho en febrero. Decíamos que cuando el verbo es un fenómeno natural, como por ejemplo llover, granizar, nevar, estamos ante ¿qué? Ante verbo impersonal. O sea, eso ni siquiera tenemos que analizarlo mucho. ¿Quién es el verbo aquí? Llueve mucho en febrero. El verbo es llueve. El verbo es un fenómeno natural. Puede ser llover, granizar, nevar, todo eso, ¿no? Entonces, cuando el verbo es un fenómeno natural, automáticamente estamos ante un verbo impersonal. La respuesta correcta sería la D. Muy bien, han estado respondiendo correctamente, ¿no? Porque efectivamente solo por el simple hecho de que el verbo es un fenómeno natural o porque se hable de forma general y tenga el verbo hacer o haber, ¿no? De repente en otro ejemplo es así, pero aquí el ejemplo está claro. Es un verbo de un fenómeno de la naturaleza, por lo tanto estamos ante un impersonal. 4. Son verbos que no pueden ser realizados por ninguna persona gramatical. Creo que esa la respuesta también está súper sencilla. 1, 2, 3. Castellanos, Silva, Cochache, Anco, Ed Nilsson. Creo que la mayoría me está dando con la respuesta. Ajá, la mayoría me está dando con la respuesta, no se preocupen. Yo estoy aquí verificando. Y efectivamente, ¿no? Son verbos que no se realizan por ninguna persona gramatical. Es decir, que tú no puedes colocarle ahí él, no puedes colocarle ningún pronombre. Esos son los verbos impersonales. A los verbos a los que no le puedes colocar ningún pronombre imaginario, quiere decir, o sea, si no, obviamente no llevan pronombres, ¿no? Pero si es que imaginariamente no puedes colocarle el pronombre él, yo, tú, ustedes, si no puedes colocarle, entonces le falta persona gramatical. Por eso son los verbos impersonales. Ahí es cuando hablamos de los verbos que tienen la forma de fenómenos de la naturaleza o de los verbos haber o hacer siempre en cuando no requieran de persona gramatical. ¿no? No requieran de él, tú, yo, no requieran de eso, ¿no? Entonces estamos ante impersonales, muy bien. Vamos con la 5. ¿Qué alternativa presenta un verbo intransitivo? Recuerda que los intransitivos carecen de objeto directo. ¿Cuál será entonces la respuesta aquí? Pueden responder ya para la 5. A ver. Me dice la C. La C, un ratito. Me dice Herrera, la E. Quispe, la E. Claudia, la E. Steven, la C. Carla Rojas, la E. Están entre la E y la C. Acá ya me dicen A, D, ya me dicen cualquier cosa. Vamos a analizarlo, ¿ya? A ver, ¿qué alternativa presenta un verbo intransitivo? Recuerda que los intransitivos carecen de objeto directo, entonces vamos a desarrollarlo. Buscamos a nuestro hermano en el concierto. El verbo aquí es buscamos, ¿no? ¿Y cuál sería lo que tengo que reemplazar? A nuestro hermano. Entonces, ¿cómo podría decir? Lo buscamos en el concierto. ¿Se puede? Sí. Entonces, efectivamente, esto es un transitivo. Colocamos las luces navideñas. Además, recuerda que después del verbo siempre tiene que estar un sustantivo para que tú puedas tener más clara la idea de que se refiere a un transitivo, ¿no? Colocamos las luces navideñas. Después del verbo está las luces navideñas, es lo que voy a reemplazar. Las colocamos. ¿Encaja? Sí, las colocamos. Entonces, ¿estamos ante quién? Ante transitivo. Edinson escribe una novela. Escribe una novela. Ahora, Edinson la escribe, ¿cierto? La escribe. Entonces, ¿se puede reemplazar? Sí, se puede reemplazar. Por lo tanto, este es un transitivo porque este es el objeto directo. Rocío ensaya un nuevo paso de baile. Ensaya, ¿qué hay al costado? Un nuevo paso de baile. Entonces, ¿qué podrías decir? Rocío lo ensaya. Rocío lo ensaya, porque paso de baile es el paso de baile es masculino, entonces lo. Rocío lo ensaya, entonces efectivamente sí se puede. Las aves emigran hacia el sur. Emigran. Para que tú sepas que estás ante un verbo intransitivo, tiene que haber una preposición, en este caso hacia, ¿cierto? Aquí no hay ningún, no hay al costado del verbo, no hay ningún
por ejemplo, este sustantivo, ¿no? Como nuestros hermanos, como luces navideñas, como una novela y todo eso, ¿no? Si te das cuenta aquí, para que necesariamente tengas que hacer este análisis, mira lo que hay al costado de buscamos. Está la preposición a. Y si tú no lo analizas, me vas a decir, este es un intransitivo porque tiene preposición. Y tendrías toda la razón si es que no lo analizas, ¿no? Mira, en la primera, buscamos a nuestros hermanos en el concierto. Después del verbo está a, la preposición a. Y yo te había dicho que después del verbo tiene que estar una preposición para que tengamos la certeza de que estamos ante un verbo intransitivo. Acá hay una preposición, a nuestros hermanos en el concierto, ¿cierto? Bueno, en todo caso, a nuestros hermanos, ¿no? Aquí está a, está la palabra a, la preposición a. Entonces, a simple vista tú me podrías decir, esto es un intransitivo porque acá está la preposición, pero no has realizado el análisis. Y si tú realizas el análisis, te das cuenta que esto es objeto directo. Por ejemplo, buscamos a nuestros hermanos en el concierto, reemplaza a nuestros hermanos. Entonces sería, los buscamos en el concierto. ¿Encaja? Sí. Por más de que hay una preposición, y si encaja con objeto directo, con lo, con la, con los, con las, entonces estás ante un transitivo, por más de que tengas aquí la preposición a, por más de que la tengas. Si puedes conjugarlo con lo, con la, con los o con las, estás ante un transitivo. Entonces, descartado que la a sea un intransitivo, por más de que esté aquí la preposición. En el caso de la e, aquí hay preposición, pero necesitamos hacer el análisis para ver si conjuga con lo, con la, con los o con las. Necesitamos hacer el análisis. A ver, las aves emigran hacia el sur. Se supone que lo que tú tienes que reemplazar es hacia el sur, ¿cierto? Porque hacia el sur está después de ¿quién? Está después de emigran, ¿cierto? Entonces, las tienes que colocarlo antes de emigran. Entonces, tú podrías decir, las aves lo emigran. ¿Sería correcto? Las aves lo emigran y ese lo emigran reemplazaría hacia el sur. ¿Va a reemplazar una dirección la palabra lo? No encaja. Las aves la emigran, tampoco, no encaja, porque no te da la idea de hacia el sur. Ese lo o ese la no te da la idea de hacia el sur. Por lo tanto, aquí no se puede conjugar con objeto directo. Tú no puedes decir las aves lo emigran. ¿Tienen sentido? Las aves lo emigran. ¿A quién? Da sentido de a una persona y hacia el sur no es una persona, no es ningún sustantivo. Entonces, efectivamente, aquí en la E tenemos verbo intransitivo. La mayoría me ha dado la respuesta muy bien, han analizado perfecto, ¿no? Aquí cuando no hay objeto directo, no puedo reemplazarlo por lo, por la, por los o por las. Entonces, aquí estoy ante un intransitivo. Vamos con la pregunta 6. Son los verbos que necesitan de un complemento obligatorio llamado atributo. Respondan ya. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito voy a analizar. Sí, la mayoría me está respondiendo que es la clave correcta. Muy bien, parece que sí están entendiendo, ¿no? Parece que sí. Estamos en lo correcto. Jamier Herrera, Silva Patricia, Anaís y Fuentes. Ya, los tres primeros, ¿no? Que me han dado la respuesta. Copulativos, respuesta correcta, porque estos requieren, porque los verbos copulativos, ¿cuáles son? Ser, estar o parecer. ¿Y estos qué necesitan? Necesitan obligatoriamente de quién? Necesitan de un complemento atributo, porque no lo vas a dejar, Gabriel es. ¿Es qué? Entonces necesitas añadirle un atributo. Generalmente es un adjetivo, ¿no? Es alegre, es triste, es divertido, es muy estudioso. Generalmente es un adjetivo, pero recuerda que también puede ser otro tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí tú vas a ver si es que es un adjetivo, es otro tipo de nombre, pero que generalmente tiene la idea de complemento atributo, ¿no? Tiene la idea de complemento atributo, porque puedes decir también, Gabriel es doctor. Y bueno, doctor no es un adjetivo, sino doctor es un sustantivo, es un nombre. Entonces, no necesariamente los adjetivos pueden acompañar o pueden tener la función de complemento atributo, ¿no? Recuerda que, pero los que requieren obligatoriamente complemento atributo son los copulativos. Respuesta correcta. Vamos con la pregunta 7. Alternativa que presenta un verbo irregular. ¿Cuál de todas estas será? Pueden responder ya, ahora. Ya, a ver, vamos a ver quiénes han sido los primeros en responder. Silva Patricia, Carla Rojas y Anaís Cifuentes, la D. A ver, vamos a identificar si la clave correcta se encuentra en la D. La pregunta es la 7, parece que están en lo correcto. A ver,
Amaba. Como te piden los irregulares, se supone que tú tienes que identificar cuál es un regular y cuál es un irregular, ¿no? Entonces tú vas a descartar los regulares y vas a dar con la respuesta cuando encuentres un regular. Amaba. Proviene de amar. Quítale el ar y conjúgalo, pues. Amé, amaba, amó, amábamos. Y se mantiene en la raíz am. Entonces la a, ¿qué cosa es? Es un regular. Trabaja. A ver, trabajé, trabajamos, trabajábamos, trabajas, trabajaste y se mantiene trabaja, ¿cierto? Que es la raíz, no va a cambiar nunca. Escribir. Escribimos, escribamos, escribes, escriban, todo ello y no cambia, ¿no? Porque la raíz en todo caso es script y no cambia. A ver, sedujeron, que proviene de seducir, ¿no? Y prácticamente la raíz es seduc. Entonces aquí está lo contrario, ¿no? Porque aquí la raíz es seduj, con G, no con C, porque sedujeron proviene de seducir. Y si tú le quitas la ir, ¿cuál sería la raíz? Sería seduc, hasta la C, ¿cierto? Y aquí está hasta la C, no, aquí ya le cambió, porque hay sedujeron, sedujiste, acá es seduc y seduj. Entonces ya hay variación. Entonces estamos ante verbo irregular en la D, porque ya hay variación en la forma del verbo. Ya no se mantiene seduc, no se mantiene la forma original que es la raíz seduc, ¿no? Sino que acá ya es seduj con J. Entonces, como hay variación, estamos ante verbo irregular. No me mires así, mirar. Mirábamos, miramos, mirando, todo ello no cambia, ¿no? Se mantiene mir. Porque de mirar, quítale ar, entonces la raíz sería mir. Y para todo siempre se va a mantener mir, no va a cambiar. En cambio, en seducir sí cambia, ¿no? Porque hasta un momento es con C y en otro momento viene a ser con J. Entonces ahí está la respuesta, en la D. La 8 y última pregunta, ¿no? A ver, ¿qué alternativa presenta un verbo recíproco? Recíproco, cuando la acción la desarrollan dos personas y la desarrollan mutuamente. ¿Cuál sería? Pueden responder ya. Anco, Steven, Anaís, ¿no? Anco, Steven y Anaís. A ver, pero Anco me ha dicho la A, Cifuentes también la A, Steven me ha dicho la E. La E. Vamos a ver quién tenía la respuesta. Vamos a analizarla. A ver. Dice, ¿qué alternativa presenta un verbo recíproco? Recuerda que la realizan dos personas, ¿no? Y tiene que ser mutuamente. No puede ser en el aire, porque si es en el aire, viene a ser un cuasi reflejo, ¿de acuerdo? A ver, nos queremos mucho. Acá te está indicando que es más de una persona, ¿cierto? Los que están realizando la acción de quererse. Yo te quiero a ti, tú me quieres a mí, ¿no? Nos queremos mucho. Entonces parece que este es verbo recíproco. Yo te quiero a ti, tú me quieres a mí, ¿no? Lo realizan dos personas. Esa persona la realiza para ella y la otra persona la realiza para la otra, ¿cierto? Nos queremos mucho. Acá, se peina todas las mañanas a sí misma. Se peina todas las mañanas a sí misma. Esta vendría a ser un reflexivo porque la acción recae sobre sí misma. Se peina todas las mañanas a sí misma. La acción que yo realizo recae sobre el sujeto mismo, ¿no? La acción que realiza el sujeto recae sobre el mismo sujeto. Entonces, como puedo acompañarlo por a sí mismo, efectivamente aquí estamos ante un reflexivo. Vamos con la C. Esther tiene dos materias en literatura. Tiene dos materias. Aquí no hay, pues, ¿no? Porque la acción que realiza no recae sobre su misma persona ni recae sobre otra persona. Ahora aquí, en todo caso, aquí tendríamos, a ver, Esther tiene dos maestrías en literatura. Si tú dices, Esther las tiene en literatura, claro, podría ser, ¿no? Es un verbo transitivo. Esther las tiene en literatura, ajá, sí, y reemplazas dos maestrías, pues Esther las tiene en literatura. Estamos ante un verbo transitivo aquí, un transitivo. Carolina no me entregó tu carta. Carolina no me entregó tu carta. La acción la realiza Carolina, ¿no? Entregó. No me entregó tu carta. Aquí estamos ante Carolina no me lo entregó, entonces reemplazo carta, no me lo entregó, estamos ante transitivo también, no me lo entregó y reemplazo carta, transitivo. Aquí, viajaremos durante la noche. Se supone que dos personas van a viajar, ¿no? Nosotros viajaremos durante la noche, pero
¿esta acción de viajaremos recae sobre las mismas personas o recae sobre la noche? Recae sobre la noche, ¿cierto? No recae en estas mismas personas. En cambio, en queremos, sí. Yo te quiero a ti, tú me quieres a mí. Ahora acá, yo viajo hacia ti, tú viajas hacia mí. ¿Cae? No, porque recae ¿dónde? Durante la noche, ¿cierto? Viajaremos durante la noche. Entonces, efectivamente, aquí estamos ante un verbo que no es recíproco en la E, ¿no? Entonces, ¿dónde sí hay reciprocidad? Hay en la clave A, en la nos queremos mucho. Yo te quiero a ti, tú me quieres a mí, ¿cierto? Mutuamente. En cambio acá, viajaremos durante la noche mutuamente, o sea, yo viajo hacia ti, tú viajas hacia mí, no, pues, ¿no? No recae, no cae de esa forma. Entonces, aquí la E no podría ser la respuesta. Solo habría confusión entre la A y la E, pero ya te expliqué por qué la E no puede ser la respuesta. Porque tú no estás viajando hacia esa persona, no viaja hacia ti, ni tú realizas el viaje hacia ella, ¿no? Sino durante la noche. Entonces, prácticamente aquí, ¿qué tipo de verbo tendríamos? Un cuasi reflejo, ¿no? Porque la acción no se realiza sobre cada uno de nosotros, sino se realiza hacia otro lado, ¿no? Viajaremos durante la noche, hacia otro lado. Tenemos aquí un cuasi reflejo, además de transitivo hay, no, transitivo no hay, ¿no? Porque decimos viajaremos durante la noche, viajaremos lo durante, viajaremos la durante, no, no cae, ¿no? No cae. Entonces, efectivamente, aquí estamos ante un cuasi reflejo, es esto, cuasi reflejo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la clave correcta que vendría a ser la A, ¿no? Recíproco. Muy bien, eso es todo, ¿no? Son todas las preguntas, ¿me confirman? ¿Eso es todo? ¿Eso sería todo? Sí. Muy bien, como tenemos una ficha virtual, vamos a analizarla para darles algunos detalles, algunos tips para que no se confundan al momento de desarrollarla. A ver. Tercero. Ya, la ficha virtual. Listo, voy a explicar la ficha que es las mismas preguntas que su libro de tareas, son las mismas, así que tú desarrolla tu libro y desarrollas tu ficha. A ver, ¿qué nos dice? Son aquellos verbos que se conjugan con un pronombre personal que repite la persona del sujeto. Esos pronombres son básicamente los reflexivos y los pronombres reflexivos, cuasi reflejos. Bueno, en este caso, ¿qué te está diciendo? Son aquellos verbos que conjugan con un pronombre personal que repite la persona del sujeto. Ah, ya, cuasi reflejos no entra ahí. Aquí serían los recíprocos y los reflexivos, nada más. Y a estos se les conoce con un nombre. Como bien claro dice, se conjugan con un pronombre personal. Entonces, los reflexivos y los recíprocos pertenecen a un tipo de verbo. Se llaman los verbos, acá dice su nombre, ¿ah? Que tienen un pronombre personal. Entonces, ahí te vas a dar cuenta cuál es la respuesta. Los verbos no copulativos son llamados también, eso sí lo hemos visto, lo hemos explicado, cómo se le dice a los verbos no copulativos, a los que no requieren necesariamente de un atributo porque funcionan con el verbo solito. Entonces ahí respondes. Cuando la oración no tiene objeto directo, el verbo se llama, o sea, cuando la oración carece de objeto directo, ¿cómo se le conoce? Cuando no tiene objeto directo. Eso también lo hemos analizado, no hay problema. ¿Qué oración tiene verbo transitivo? Entonces, para que tú sepas que estás ante un transitivo, tienes que revisar si se puede conjugar con la, con lo, con las o con los. ¿No? Por ejemplo, aquí, las personas regresan a su mundo. Aquí hay una preposición, está la preposición a, ¿cierto? Y entonces tú puedes decir a simple vista, es un intransitivo porque tiene la preposición a, pero para ello, para comprobarlo, necesitas realizar el análisis. Las personas regresan a su mundo. Tú puedes decir, las personas lo regresan, o sea, para reemplazar a su mundo, las personas lo regresan, encaja, las personas la regresan, encaja con a su mundo, con la idea de a su mundo, ¿encaja o no encaja? Entonces ahí te vas a dar cuenta si estás ante un transitivo o un intransitivo. Y lo mismo vas a hacer para todos los demás. Cuando en una de ellas te encaje el lo, te encaje el la, entonces efectivamente estás ante un objeto directo. Generalmente los objetos directos tienen acá
sustantivos, ¿no? Sustantivos. Generalmente cuando presentan una preposición estamos ante un intransitivo, pero de todas maneras tienes que analizarlo porque ya te has dado cuenta en ejemplos anteriores que aunque esté con preposición se puede conjugar con lo y con la. Entonces, si se puede conjugar con lo y con la, tú estás ante un transitivo. ¿De acuerdo? Muy bien, eso con respecto a la 4. Eso con respecto a la 4, una breve explicación para que te des cuenta. En la 5, ¿en qué alternativa se encuentra un verbo recíproco? Recuerda que la acción lo tienen que resolver, lo tienen que realizar dos personas, ¿de acuerdo? Dos personas. Y tiene que tener la idea de que la acción recae sobre esa persona y la otra persona recae la acción sobre la otra, ¿no? Recíproco. 6. ¿Qué verbo reclama obligatoriamente la presencia de un modificador llamado atributo? Esto lo hemos resuelto en un montón de preguntas. ¿Quién requiere de un atributo? Eso está súper fácil. Vamos con la 7. ¿Qué oración tiene verbo intransitivo? Acá sí te está pidiendo el que no tiene objeto directo. Busca acá el que no tiene objeto directo. Ese sería el intransitivo, ¿no? O de repente no hay transitivo, sino hay copulativo. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Si es que encuentras un copulativo, cualquiera de los otros verbos a excepción del intransitivo. Hay una clase de verbos cuyo contenido no se refiere a sujeto alguno. Esto también ya lo hemos desarrollado en la ficha anteriormente, así que no hay ningún problema. El que no requiere de sujeto. Ahora, anocheció temprano por la tormenta. ¿El verbo cuál es? Dice anocheció. El verbo acá es anocheció, ¿cierto? Ahora, anocheció, ¿qué cosa es? ¿Qué forma tiene? Anocheció. Y te das cuenta, acá hay ¿qué cosa hay? ¿Dónde está el sujeto? ¿Requiere sujeto? No lo sé. Anocheció es el verbo. Entonces, date cuenta ante qué verbo estás enfrentándote. La 10. Señale la oración con verbo regular y transitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que buscar la alternativa donde encuentres un verbo regular, quiere decir el verbo que no se puede conjugar con otro, o sea, que no tiene otra raíz aparte de ella, ¿no? Entonces, tú primero tienes que buscar qué verbo es el regular. ¿Qué verbo es el regular? Busca, acá tienes vienes, regresaré, acá hay un copulativo, entonces ya estás descartando, ¿no? Siento y responderé. Tienes que buscar acá cuál de todos estos verbos es regular. Entonces descartas los irregulares. Luego, entre todos los que son regulares, te fijas cuál tiene el transitivo, o sea, cuál se puede conjugar con un objeto directo, ¿no? Recuerda que los objetos directos son lo, las, o sea, los puedes reemplazar por lo, la, los y las, ¿de acuerdo? Entonces, si lo puedes reemplazar por uno de ellos y además el verbo es un regular, o sea que no, al momento de hacer la conjugación no va a variar con otra raíz, entonces esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Es un poquito para analizar, es para analizar bastante este tipo de preguntas, pero ya con estos datos que te he dado, tú te vas a dar cuenta cuál es la respuesta con respecto a tu ficha. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces recuerda las reglas básicas para poder analizar este tipo de verbos y ahí no vas a tener ningún problema. Entonces, ahora sí, ya pasamos a retirarnos porque ya se nos ha pasado la hora y ya terminé la clase. Recuerden que a partir de las 2 ya está listo su ficha virtual, o sea, ya está listo todo lo que tienen que hacer, lo que tienen que copiar al cuaderno, todo ello. Y también para esa hora espero ya tener listas las notas de la clase pasada, así que ustedes mismos se fijan en la parte de calificaciones y también se va a estar mandando un comunicado a los alumnos que no han cumplido la tarea mediante intranet. Entonces, si te llega el comunicado, ya sabes que has sido tú el que no me ha mandado nada o me ha mandado incompleto, ¿de acuerdo? Tanto para los que mandan incompleto o los que no envían nada, se les manda este comunicado. Solamente a los que envían todo completo no se les envía nada, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya finalizo la sesión y nos vemos la siguiente clase. Adiós.